Amigos y hermanos, un placer estar nuevamente con ustedes en este programa para estudiar la palabra de Dios. Algo que es excitante. Para mí estudiar la palabra me eleva bastante, ¿no? Y me lleva al pensamiento más profundo. Me ayuda a usar la razón. Y ¿saben qué? Me siento tan bien así. Por eso los invito también para que juntos estudiemos la palabra. Hoy tenemos un título bien interesante. Un Dios que está cercano. Es la maravilla de lo que vamos a ver, de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, del testimonio que podemos dar. Y si no hemos experimentado eso, le vamos a enseñar cómo lo puede experimentar. Porque muchos antepasados lo han experimentado. Antes vamos a tener una palabra de oración y así seguiremos adelante. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede, el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Vamos a hacer lo mejor para la gloria de tu nombre y queremos que nos ilumines en esta ocasión, que demos lo mejor de nosotros, la mejor inspiración que tú nos des, que también la llevemos a nuestros amigos y hermanos que están ahí frente a sus pantallas. Bendícenos a nosotros también en este programa, en este estudio. Bendice a nuestros camareros también, camarógrafos. Guárdanos y enséñanos a hacer siempre tu divina voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, estamos en esta parte tan interesante, un Dios que está cercano. Yo diría, pastor, que Dios está interesado en nosotros. Así es. Muy interesados, muy interesado. Tan interesado que desde antes de la fundación del mundo, Él nos puso en su plan de rescate. En caso de que nos hizo un plan, porque somos criatura suya, y si somos criatura suya, aunque nos desviemos, seguimos siendo de Él. Así es. De la única manera que no somos de Él es si nosotros mismos renegamos ser de Él. Pero Cristo, aún con nuestra renegación, Él continúa atrayéndonos a Él. O sea que Él está interesado en nosotros. Pastor, hablábamos hace un ratito, tras bastidores, ¿no? De su experiencia, de su cercanía con Dios, de cómo Dios, cómo usted sintió la cercanía de Dios en medio de una fuerte tribulación, de un fuerte accidente que usted tuvo. Sí. Adelante, pastor. Bueno, fue hace muchos años y creo que ese fue uno de los llamados más fuertes que yo pude haber recibido en mi juventud. Iba ya desbocándome, como dicen normalmente, no tomando otro camino en mi vida. Y entonces el Señor me llama fuertemente y a través de eso también pude ver la mano de Dios protegiéndome. Tuvimos un accidente con el tren. Nos arrastró el tren más de 30 metros. Tenemos imágenes de eso. No lo vamos a proyectar ahora. Pero tengo esas pruebas que siguen mostrándome a mí, en lo personal, de que Dios siempre ha estado interesado en mí, que tiene un propósito para mi vida y que siempre va a estar conmigo a donde quiera que yo vaya. Amén. Yo creo que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Así es. Para todos, ya sea como pueblo o sea como individuo. Así es. Porque así como Dios trató al pueblo hebreo cuando sale de Egipto, que son unas escenas tremendas, que aunque muchos no creen, los escépticos no creen, pero cuando uno las estudia en la Biblia y la compara con uno mismo,
yo puedo decir, esto me pasó a mí. Como estaba preso en un mar de gente con mentiras y falsedades y ataques, y Dios me saca de allí. Amén. Y me pone en el lugar que Él quiere que yo esté, donde yo me siento bien, me siento relajado, me siento tranquilo. Sin embargo, y donde te provee y te cuida. Y donde me provee y me cuida. Sin embargo, aquellos maltratadores aún hasta ni existen. O sea, se crearon también su propia ruina. Claro. Porque cuando usted rechaza el plan de Dios, cuando usted le hace daño a otro, cuando usted le hace mal para que la otra persona quede en ridículo ante los demás, Dios lo que hace es que te exalta. Este es el caso de Amán, ¿no? Correcto. En su propia trampa. En su propia trampa cayó. Ven, hace la horca para otro y quien finalmente sale ahorcado es él. Así es. Y aquel hijo de Dios queda liberado. Amén. Yo creo, yo he pasado muchas situaciones en las que realmente Dios me ha mostrado su gran amor, me ha mostrado su gran fuerza, incluso su propósito. Amén. Porque es lo que Dios quiere, que el propósito de Él se cumpla siempre y cuando uno permita que ese plan de Dios se cumpla. Siempre y cuando uno continúe, sigue el plan de Dios. Yo he experimentado la cercanía de Dios. Ajá. Y la he comparado, incluso ahora que estoy acá, ajá, en California. Mi familia está allá en México, sí, en la península de Yucatán, una gran distancia, es, sí, atravesar todo el país de México. Sí. Sin embargo, nos comunicamos a través de la tecnología, a través del teléfono, ajá, una llamada, una videollamada, y pareciera que estamos tan cerquita. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, te quiero, hijo, y voy a estar, sí, contigo, y sí, te voy a apoyar, y él escucha mis palabras, y él, sí, me dice, te quiero, papi, yo también, y te extraño. Uh-huh. Y esa cercanía que me permite esa tecnología, puedo decir, es como si estuviera yo ya ahí con ellos. Sí. Sin embargo, no es una cercanía total. Sí. Pero cuando tú estás con Dios y estás, sí, en oración con el Señor, sí, y tú estás alabando a Dios, adorándole a Dios, es diferente. Puedes sentir la mano de Dios en tu hombro, puedes sentir ese abrazo del Espíritu Santo aquí cerca cuando estás en, sí, aflicción, sí, cuando hay algo que te preocupa, que te estresa. Uno lo puede sentir aquí en nosotros, al lado, uh-huh, de uno. Esa cercanía del Señor es total. Yo creo, pastor, que yo creo mucho en el texto de 2 Corintios 5, uh-huh, y el versículo 17. Yo creo, uh-huh, mucho en ese. Y le voy a explicar por qué. Cuando lo leamos en un ratito, ¿no? Uh-huh. 2 Corintios 5, 17. Es un texto que le cambia la vida a la persona. Es un texto que te hace desarrollar y que tú te sientes seguro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. O sea, hay tanto que hablar del antes y del después. Cuando tú eras y ahora que cree en Cristo, que tiene confianza, incluso, pastor, la gente hasta te ve diferente. Uh-huh. La gente te ve como alguien, como un extraterrestre. ¿Por qué extraño. Tú un extraño? Porque tú no eres como nosotros. Tú no brincas. O sea, tú no te desesperas como nosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno no está en Cristo, uno se desespera. Uh-huh. Y dura cosa es, pastor, ir en un avión y que ese avión empiece a fallar allá arriba. La gente empieza a desesperarse. Pánico. La gente entra en pánico. La gente entra en ataques de risa. O sea, uno tiene que usar lo que uno tiene de Dios,
Sí. para tranquilizar a gente. Y uno sabe que ya también es el final de uno. Pero uno está consciente y confiado, ¿no? Y confiado en el Señor. Así es. Y ataque, y uno toca a la persona tocándola así, estate tranquila, no te preocupes. Y risa. Y otros llorando, y otros llamando, y otros gritando desesperados. Pero cuando llega un momento, el otro que está al lado le dice a uno: pero ¿quién tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Tú no ves que nos vamos a morir? No, Dios está al control de todo. Y de repente el avión arranca otra vez para arriba y se tranquiliza. O sea, cuando uno está en Cristo, es nueva criatura. Uno... ¿Sabe qué me gustaba, pastor? Las palabras de Pablo. Sí. La confianza que él tenía en Dios. Sí. Y después de él haber tenido esa conversión, sí, él experimenta la mano de Dios guiándolo a cada paso en su vida. Que incluso él dice: para mí el vivir es Cristo. Gloria, y el morir es ganancia. Que aún la muerte a él no le pesaba. La muerte era ganancia para él. Nosotros tenemos esa misma promesa, esa misma esperanza que tenía Pablo. Vivir es en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Claro. Porque Él ha prometido eso. Es que esa es la paz interna. Así es. Que otros no pueden ver y que ha calado mi interior y me ayuda a ser una nueva criatura, pero en Cristo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que la queremos leer. Esa cita es extraordinariamente linda. Dice, en Testimonio para la Iglesia, volumen 8, página 277. Dice: Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. Gloria a Dios por eso. En los cielos y en la tierra. En las anchurosas aguas del océano vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas poderosas o podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se ha revelado en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Es más poderoso todavía. Mucho más poderoso. ¿Saben por qué, pastor? Porque Cristo hasta muertos resucitó. ¡Wow! Dios vio que se necesitaba una revelación más clara de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Con razón Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta dónde podía soportar la vista humana, la naturaleza y los atributos de Dios. Y dice una segunda cita también muy importante: aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se manifiesta en la vida. Gloria a Dios. Al paso que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios. Al paso que no debemos confiar para nada en nosotros, ni en nuestras buenas obras. Nuestras vidas han de revelar si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones nuestras. Son párrafos que uno tiene que realmente tiene que tener tiempo para explicar, porque cada línea que uno lee, pastor, uno la lee
pensando en lo que uno ha pasado, Sí. en lo que uno ha vivido. O sea, por eso es que me gusta leer con la conciencia clara, como dice el apóstol, que mi lectura y mi culto sea racional, para ver si lo que dice ahí es verdad. Porque cada línea que uno lee, uno dice, eso me ha pasado, eso he vivido, eso he visto, eso he comprobado. Y lo que ahora vivo, lo vivo con la alegría y en la fe del Hijo de Dios, que ni la muerte, ni ninguna amenaza humana me hace retroceder. Ninguna sabiduría humana. He tenido ataques estos últimos días, pastor. Ataques muy fuertes. Con personas que dicen que nada se crea, que todo se transforma y que nosotros venimos de una evolución y que nosotros tenemos. Y uno solamente con decirle, ok, ¿por qué crees que esto evolucionó así y permanece así por miles y miles de años? ¿Por qué tú crees? Sabes que cuando yo tuve ese accidente, mi vida estaba agarrando otro sentido. Ajá. Estas personas que no quieren reconocer la existencia de Dios, no es porque no la sientan, y no es porque no entiendan la situación, sino se niegan por algún detalle que han tenido en su vida pasada. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? Cuando están pasando una aflicción, oran y creen que Dios les va a contestar así, y les va a resolver el problema como por arte de magia, como ellos lo piensan. Sin embargo, Dios tiene muchas formas distintas de cómo contestar nuestras oraciones para que entendamos y aprendamos también. Y uno quiere que Dios conteste nuestra oración así. Sí, como una varita mágica. Exacto. Y Dios puede tener esta forma o esta otra, pero siempre Dios va a resolver la situación. El gran problema con ellos es que confían en su dinero y en todo lo que tienen. Pero vendrá un llamado mucho más fuerte para ellos, para que puedan entender, y si aún así se niegan, entonces no habrá más excusas cuando el Señor los llame a ese juicio. Estamos estudiando acerca del mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel dice, teme a Dios y dale gloria. Aquellos que no temen a Dios es porque no lo han conocido como tal. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso es lo que no entienden ellos, de que sus vidas están siendo juzgadas por Dios, pero también nos está enseñando a que Dios está con nosotros, mostrándonos el camino por donde. Y debemos de confiar en que Dios está con nosotros a cada paso. Si no confiamos en Dios ahora, en este tiempo y en la forma correcta como Dios quiere, después vendrá el lloro y el crujir de dientes aún todavía más duro de lo que estamos pasando ahora. Yo creo que Dios está ahí a pesar de lo que digan los que dicen que no creen, que para mí son impulsados por demonios. Así es. Porque a alguien tiene que usar el diablo para negar la existencia de Dios, para negar el poder de Dios. A alguien tiene que usar. Entonces, yo a la vez que discuto, no los miro a ellos como contrincantes. No. Los miro como medios que Satanás están usando para contraatacar. Pero al final es lo bonito, porque al final me dice, mira, yo te admiro mucho porque tú tienes una fe inquebrantable. Gloria a Dios. Yo te llevo a ti en el corazón. Yo creo lo que tú crees, pero es que a veces me frustro. O sea, ese es el detalle. Y ahí es donde está el detalle. Para mí, la persona que no estudia la palabra, que no se identifica con Dios, nunca lo va a entender. Tiene que dedicarle tiempo a Dios, porque así es como tú te das cuenta que Dios está contigo, mediante el desarrollo del conocimiento de la palabra, en el desarrollo del conocimiento para poder vivir en este mundo, queda tranquilamente. Y hoy
hoy las personas que nos pueden estar escuchando, viendo, Sí. quizás muchos de ellos están pasando por una tribulación muy fuerte, al económico o de salud inclusive. Las semanas pasadas tuvimos a una hermana que se nos accidentó cuando veníamos de regreso de un viaje y quedó hospitalizada. La hermana estaba pasando una situación muy dura, pero esta hermana confiaba en Dios, conocía a Dios y se quedó sola ahí en la clínica. Se quedó sola ahí en la clínica porque no estaban sus familiares. Un pastor estuvo muy pendiente de ella y estuvo trayéndola acá. Pero a lo que voy es, podemos estar pasando por situaciones muy adversas, muy difíciles, y el enemigo nublando nuestra vista para no ver a Dios ni lo que Dios hace por nosotros. Pero tengamos la confianza y la seguridad de que Dios está más cerca de nosotros de lo que ni siquiera nos los imaginamos. Pues. Sigue nuestros pasos, Dios está en nuestros pasos. Y ese es el punto central, que tú puedas confiar en Dios. Dios es inmanente. La realidad de Dios, yo podría decir que es hasta inminente. Está ahí, nadie la puede quitar. No importa lo que estés pasando, Dios está a tu lado. Confía en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y mañana nos vemos nuevamente.